Vamos a leer en la palabra de Dios un versículo que está en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Dice así la palabra de Dios: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Tres verdades nos enseña este versículo. Primero, que todo lo que hizo Dios fue hermoso. Después, que no siempre alcanzamos a comprender la obra de Dios y que ha puesto eternidad en nuestro corazón. Vamos a meditar solamente sobre este punto de eternidad en el corazón del hombre. Pero a título de introducción, quiero contarles una experiencia que me tocó vivir hace algunos años. Trabajaba en una empresa que decidió presentarse en una feria internacional en Alemania. Entonces íbamos a viajar 3 personas para estar en el stand y prepararlo. Pero a último momento el dueño de la empresa decidió con otra persona que iba a ir a hacer un escala en Italia. Entonces me dice: Jorge, encárgate vos. Llegás solo a Alemania, prepara el stand, que nosotros vamos a llegar 2 o 3 días después. Ni le cuento lo que fue eso. Pero en definitiva, para hacerla simple y corta, llegué un sábado por la tarde, me instalé, la empresa había alquilado un departamento para esa semana, y el domingo por la mañana, muy tempranito, me levanto para ir a la feria a preparar el stand. Me pasó algo que si hubiera ido con mi esposa no me pasa, porque ella tiene todo programado. Yo no tenía ni siquiera dinero, tenía unos pocos dólares en el bolsillo. Llego a la estación esa mañana, 7:30 de la mañana, en la ciudad de Hannover. No había nadie. Entonces, ¿qué es lo que hice? Lo que hace cualquier persona cuando llega a una estación. Empieza a buscar algún cartelito, algo que le diga: ¿cómo hago acá para tomar este tren? Entonces estaba parado frente a una cartelera y ya me di cuenta que el dinero no me servía porque había que tener una ficha, no sabía dónde comprarla, no entendía el idioma. Y de repente veo venir una persona con una figura delgadita, más o menos de mi tamaño, con un parramito negro, un sombrerito negro. Se acerca a la cartelera y me dice: ¿puedo ayudarlo? Se dio cuenta que estaba perdido como... Entonces, con mi pobre inglés, le expliqué que no tenía dinero y que no podía sacar el ticket. Entonces él metió la mano en su bolsillo, sacó una fichita, la puso, sacó el ticket y me dice: "This is for you", esto es para usted. No tuve tiempo de darle gracias cuando él pegó media vuelta y siguió su camino. Nunca más vi a esa persona, no sé cómo se llama, pero es algo que nunca podré olvidar en mi vida, mis hermanos. Nunca tuve duda de que el Señor me había enviado para resolver esa situación. Ese es el Dios de amor que yo quiero en esta mañana presentarles y contarles. Pero ustedes saben que tiene también otra cara, porque también me dice: Jorge, así como yo te protejo y te cuido, te recuerdo lo que dice Hebreos capítulo 9. El hombre morirá una sola vez y después del juicio. Hermanos, vamos a tener que pasar por un juicio. No es lindo hablar del tema del juicio, pero es necesario, porque es la base donde sustentamos nuestra esperanza de la vida eterna. Y muchas veces nos cuesta hablar de este tema porque
lo sentimos como duro, como fuerte. Un chiquito, hablando de la escuela dominical que recién presentaba el pastor, venía de la escuela, de la escuelita, donde la maestra, la lección que le había enseñado era sobre la justicia de Dios. Entonces le pregunta al papá, le dice, papá, ¿por qué el Dios del Antiguo Testamento era tan duro con respecto a lo que es Jesús? Entonces el padre, para tratar de que recapacite, le dice, ¿y vos qué pensás? Entonces el chico se quedó pensando, mirando. Y dice, papi, ya tengo la respuesta. ¿Y cuál es? Pues sabés que yo creo que el Dios del Antiguo Testamento era así porque todavía no se había convertido. Muchas veces, mis hermanos, pensamos en ese Dios de una manera equivocada, pero Dios ha prometido que va a tener un juicio para con el hombre y no tiene un juicio todos los días, pero sí tiene un juicio al final de cada vida. Y quiero hablarles y contarles un poquito, porque eso hace al concepto de nuestra eternidad. Ustedes saben que de la misma manera pensaba el teólogo y escritor Marción, que vivió allá por el primer siglo, quien fue considerado un hereje porque preparó una Biblia donde le sacó todos los versículos que hablaban de un Dios de juicio, de un Dios castigador, porque él solamente concebía un Dios de amor. Y es cierto, tenemos un Dios que tiene una inmensa misericordia, pero que también va a condenar el pecado en su momento. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, dice, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Eso es muy importante porque tener esa proyección nos ayuda no solamente a vivir distinto hoy, sino a tomar decisiones diferentes. Entonces, hay algunos que piensan, cuando uno habla de este tema, no va a pasar nada. Dios es bueno y al final de cuentas todos vamos a ser perdonados y vamos a ir todos juntos al mismo lugar. Otros dicen, hablando de este tema esta semana con una persona, me dice, y bueno, yo me inclino más por la reencarnación. Otros piensan en el purgatorio como un lugar intermedio donde van a tener posibilidad de arreglar sus cuentas. Pero la palabra de Dios es clara y el Señor Jesús, el propio Señor Jesús, en el Evangelio según San Mateo, dice que va a haber dos grupos, los que van a tener vida eterna y los que van a tener condenación eterna. No hay vuelta de hoja. O usted va al paraíso o va al infierno. El tema es, ¿cuál es el requisito que debo cumplir para ver dónde voy a pasar mi vida eterna? Y eso es algo que es una decisión personal, es algo que Dios nos ha dejado a nosotros como libre albedrío. Yo decido aceptar a Jesús o rechazar a Jesús. Si acepto a Jesús, estoy en una condición. Si no acepto a Jesús, estoy en otra condición. ¿Qué pasa con aquellos que aceptamos a Jesús? Que confesamos con su boca que Jesucristo es el Señor y es el Señor de mi vida. Vamos a pasar también por un juicio, pero que no tiene nada que ver con el juicio que van a pasar las personas que no aceptan al Señor. Dice que Pablo, escribiendo a los Corintios, les explica y le dice que vamos a pasar por el tribunal de Cristo para recibir, de acuerdo a lo que hemos hecho mientras estábamos en la carne, sea bueno o sea malo. Y básicamente nos habla de algunos premios que podemos recibir. Y una de las cosas que yo siempre me he preguntado, digo, ¿dónde estaré en el cielo? ¿En qué lugar? Si bien es cierto que sabemos que
no debemos definirlo como espacio, pero digo, aunque sea me gustaría estar en el bordecito, pero estar ahí. Pablo, hablando a los Corintios, en el capítulo 9, verso 25, habla de una corona incorruptible. ¿Para quiénes van a ser esas coronas? Para aquellos que se han guardado, que han tenido una vida donde se han esforzado por mejorar y parecerse día a día más al Señor Jesús. Pero está también la corona de gozo para aquellos que predican el Evangelio, que llevan ese Evangelio y salvan tantas almas. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Y Pablo, cuando está en el final de su vida, que le escribe a Timoteo, Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 8, que le dice: yo ya he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo demás me está reservada la corona de justicia, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. ¿Usted ama la venida del Señor, mi hermano? Si ama la venida del Señor, va a recibir seguramente la corona de justicia. ¿Y qué hablar de los pastores con esa tarea tan abnegada y sacrificada que tienen? Una corona especial, la corona de gloria, para aquellos que han cuidado de la grey, han alimentado la grey, han perseguido a aquellos que muchas veces tratan de dañarla. Y finalmente recibirán, según Santiago capítulo 1, verso 12, la corona de vida, aquellos que han padecido, incluso han entregado su vida por la causa del Señor. Ese es el camino que nos espera a aquellos que tenemos al Señor. Pero ¿y qué pasa con los que no tenemos al Señor? Y mis hermanos, es necesario muchas veces pensar en esto. Porque aquellos que dicen, no existe esto. Miren, les voy a contar esto que también durante mucho tiempo se pensó que no existía. Ustedes saben que Valladolid fue la antigua capital de España. En la plaza central, donde está el monumento a Cristóbal Colón, el monumento consta de 3 partes. Y en la parte central tiene un globo terráqueo con una inscripción que dice Non plus ultra. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, no hay nada más allá. Eso es lo que pensaban previo al descubrimiento de América por parte de Colón. Después del 12 de octubre de 1492, evidentemente cambiaron su opinión. Pero el monumento sigue estando y hay un león con una garra que está sacando el non. Durante mucho tiempo ellos pensaron que no había nada más acá, después del mar. Sin embargo, acá estamos todos nosotros. Hemos desarrollado nuestra vida, tenemos familia. Y sin embargo, muchos pensaron que esto no existía. De la misma manera, mis hermanos y amigos que nos escuchan en esta mañana, es un error pensar que no existe nada después de la muerte. Claro que existe y es glorioso en la medida que estemos en las manos del Señor. Pero si no estamos en las manos del Señor, y yo con esto no le quiero meter miedo, simplemente quiero informarlo qué es lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que dice la Biblia al respecto. Apocalipsis capítulo 20 habla del otro gran juicio. Ustedes saben que con la entrada del pecado en el mundo hubo 3 cosas que fueron afectadas. Satanás, que fue quien hizo el engaño aquel primero en Génesis 3, el mundo y el hombre. Si usted lee atentamente Apocalipsis capítulo 20, va a encontrar que los 3 son condenados. Dice que Satanás, con el falso profeta, fueron lanzados al lago de fuego y ahí estuvieron atormentados eternamente. Que la tierra y el cielo salieron de la presencia de aquel que estaba en el gran juicio y que finalmente para el hombre vio los
grandes y pequeños, puestos en pie delante del Señor. Y los libros fueron abiertos, dice la palabra de Dios. Y las personas fueron condenadas en función de las obras que se encontraron en esos libros. Fíjese que está hablando de los libros en plural. ¿A qué libro se refiere? El primer libro que se refiere es al que encontramos en Romanos capítulo 2, versículo 15, el libro de la conciencia. La conciencia, dice ahí Pablo escribiendo a los romanos, va a dar testimonio acusándolos o defendiéndolos de sus razonamientos. Porque ¿cuál es el problema que tenemos con nuestra conciencia? Se va cauterizando. Una persona que mata a otro siente ese resquemor, ese cargo de conciencia, pero cuando mata al segundo es un poco menos, mata al tercero y es un poco menos, y así se acostumbra a matar y ya después no siente nada. Pero la conciencia en ese día, mi hermano, lo va a defender o lo va a acusar cuando intente defenderse delante del juez supremo. Otro libro que se va a abrir está en Romanos capítulo 2, verso 16. Es el libro de los pensamientos. Dice que todo aquello secreto que tiene el hombre será puesto de manifiesto en aquel día delante del juez Jesucristo. ¿Cuáles son sus secretos? Mis secretos, esas cosas que muchas veces nos avergüenzan y que la tenemos en un rincón aprisionada, esas cosas van a salir. El libro de las palabras, Mateo capítulo 16, dice que toda palabra ociosa que hayamos pronunciado será juzgada en el día del gran trono blanco. Y finalmente el libro de las obras, que lo que hayamos hecho, en función de lo que hayamos hecho acá mientras hemos estado en vida, seremos juzgados. Y luego se abrirá el libro de los libros, el libro de la vida, que si no estamos inscritos allí, nos espera la condenación eterna. No quiero meterle miedo, simplemente que sepamos que ese Dios que es de amor, que es un Dios milagroso, que es un Dios que está a nuestro lado, que siempre nos provee, que nos cuida, que nos guía, también en su momento va a establecer un juicio sobre el hombre y separará los grupos hacia un lado y hacia el otro. Decía el teólogo y escritor ruso Immanuel Kant que en general se sabe de dónde proviene el hombre, pero que muy pocos saben hacia dónde va el hombre. La pregunta en esta mañana es la siguiente: ¿dónde vas con tu vida? ¿Dónde voy con mi vida? Por eso, la similitud de un viaje y de una llegada a una estación. ¿Cuál es la estación de tu vida? ¿Cuál es tu próxima estación? ¿Cuál es tu próxima decisión que hará que sigas el camino de la vida eterna o que hará que sigas el camino de la condenación eterna? Es muy importante, mi hermano, mi amigo que me escucha esta mañana aquí, que usted sepa que esto es una decisión personal, que nadie lo obliga, que es la ventaja que tenemos de tener el libre albedrío, pero el riesgo de equivocarnos en la toma de decisión. Y que cada vez que uno peca, está contrayendo una deuda con Dios. Por eso el Señor nos enseña en el Padre Nuestro y dice: Padre, perdona nuestras deudas, porque cada vez que yo peco, tengo una deuda. Entonces,
Una vez le preguntaron, el Señor Jesús le preguntó a sus discípulos si querían dejarlo, porque había algunos que lo estaban abandonando, lo estaban dejando de lado. Entonces le preguntó a los 12, ¿quieren irse ustedes también? Y Pedro, como siempre, con su verborragia le dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y realmente la única, o el único que tiene palabra de vida eterna es el Señor Jesús. Si nosotros hacemos una línea de tiempo, vamos a ver que tenemos una parte que forma parte de nuestro pasado. Con eso ya no podemos hacer nada. Pasó, pasó. Otra parte que se une aquí hacia adelante, que es el futuro, que es incierto. Fíjense lo que dice el apóstol Santiago, hablando al respecto. En el capítulo 4 dice, hay de vosotros que decís que hoy y mañana iremos a tal ciudad y traficaremos y ganaremos, cuando no sois dueños del mañana. ¿Qué es vuestra vida? Solo un poco de neblina que está y por poco tiempo y luego se desvanece, cuando en realidad deberías decir, si el Señor quiere, haremos tal o cual cosa. El futuro es algo incierto, pero ese punto donde se une el pasado y el futuro es el momento que estoy viviendo hoy. Y es hoy donde yo tengo que tomar mi decisión de dónde quiero pasar mi eternidad. Es hoy donde yo debo decir si mi corazón está con Jesús o no está con Jesús. Mi hermano, yo sé que muchas veces es preferible hablar de otros temas, pero es necesario saber exactamente cuál es la estructura sobre la cual tengo asentada mi fe y mi esperanza. En Argentina tenemos en el Parque Nacional Los Glaciares un monumento de hielo que tiene 12.500 kilómetros cuadrados. Tiene 375 metros de largo por 38 metros de ancho de promedio. Ahí esos hielos son permanentes y han sido considerados de interés mundial. Si usted ve esos hielos, va a ver que hacia arriba las puntas llegan a tener hasta 60 metros de alto, 20 pisos. Pero para abajo hay 150 metros que lo están sosteniendo. Muchas veces nosotros nos gusta ver solamente la parte de arriba. Esta es la parte de abajo, donde usted va a sentar su fe, su esperanza y sobre todo su vida eterna. Porque es necesario que, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, le miremos, le aceptemos y hagamos de Él que sea el Señor de nuestras vidas. Para finalizar, solamente les digo, muchas veces nosotros pensamos que hay cosas que como no las vemos, como esa estructura que está abajo, no tenemos la bendición precisamente de verlas. El propio Señor le dice a sus discípulos, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Yo le aliento en esta mañana a que usted crea en ese Dios de amor, pero también justo, y que seguramente cuando llegue el momento, si estamos con Él, en los brazos de Él, gozaremos de una vida eterna, dichoso, feliz, en el cielo junto a Él. Vamos a ponernos de pie.
quiero, mientras el pastor Ezequiel se prepara para cerrar la reunión, quiero tener una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias porque tú eres un Dios de amor, un Dios de milagros, un Dios que nos cuida, que nos guía, que nos protege, pero también un Dios, Señor, que va a establecer justicia. Gracias por la resurrección de Jesús. Gracias porque nosotros también vamos a resucitar. Y ahora, Señor, te pido por cada una de las personas que están aquí reunidas. Señor, tú sabes que tenemos problemas, que tenemos necesidades. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, quiero pedirte que sean atendidas cada uno de esos problemas. Señor, gracias porque podemos confiar y puedo llevar a tus pies cada uno de los problemas. Te pido por la iglesia, por el momento que estamos viviendo. Gracias, Señor, por tantas bendiciones, por tantos milagros. Y, Señor, que como dice el libro de Eclesiastés, aprovechemos y disfrutemos, gocemos del bien en este momento. Pero también, Señor, que aprovechemos y no desperdiciemos el momento, lo aprovechemos para afianzar nuestra vida en ti. Te pido por mis hermanos, por las actividades, por el próximo año, por lo que hagamos. Y, Señor, también quiero pedirte en lo personal por cada uno de mis proyectos, de mis planes, de mi salud, como la salud de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque podemos sentir tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Gracias, Señor, porque un día tú manaste y padeciste en la cruz del Calvario por mis pecados. Gracias, Señor, porque puedo confiar en ti y tener vida eterna. Gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor.